acerca de algo que yo titulé Las claves para un reinicio con éxito, porque estuvimos platicando que el reinicio en sí no es una reincidencia, es más, hablamos de no reincidir con ciertos errores y con ciertas cosas cuando nosotros reiniciamos, porque cuando reiniciamos algo, nuestra mirada, nuestro deseo es llegar o alcanzar éxito, ¿verdad? Es llegar y alcanzar las promesas que Dios nos ha dado a nuestras vidas. Entonces, tal vez nos hemos detenido en algo y ese algo no nos ha permitido llegar hasta ese éxito, hasta esa promesa que Dios nos ha dado. Y recuerda usted que estuvimos hablando, por ejemplo, de Abraham, entre otros, ¿verdad? Que él no había completado el alcanzar la promesa o las promesas que Dios le había dado, debido a que se le había olvidado algo importante, y era el altar, ¿verdad? Era buscar de nuevo la presencia de Dios, la voz de Dios en su vida. Y entonces yo veo que hay ciertas claves que nos van a permitir a nosotros, hermano, reiniciar o al reiniciar más bien en este momento, en este tiempo de nuestra vida, porque cuando hablamos de reinicios estamos hablando, hermano, de oportunidades para nuestra vida. Amén. Entonces yo creo que Dios nos está dando una oportunidad antes de que venga el momento de partir, antes de que venga lo que continúa, y es la proclamación del día grande y terrible del Señor. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Según Isaías 61. Entonces, yo quiero hablar con usted de algunas claves precisamente, y ya se lo dije, para que cuando reiniciemos lo hagamos con éxito. Es decir, que vayamos y que triunfemos, que alcancemos lo óptimo, que alcancemos lo máximo, que alcancemos promesas, que alcancemos lo que Dios tiene delante de nosotros. Amén. Y entonces, para ello, yo quiero que usted me acompañe al libro de Ruth. El libro de Ruth es algo impresionante porque es el octavo libro del canon bíblico, y obviamente eso dice mucho, ¿verdad? Ya que el 8 es un número que representa precisamente un reinicio, un renuevo, una manera de volver a hacer, ¿verdad? Obviamente de reiniciarse. A eso se refiere el número 8. Y entonces en Ruth hay muchas cosas bien lindas, ¿verdad? Y que tiene muchas claves, porque son muchas. Apenas pude, o quizá pueda, ¿verdad?, hablarle de, no sé, de algunas. Pero espero terminar al menos las que tengo, ¿verdad?, que son hasta el inciso F. Pero si no, pues el Señor nos dará el tiempo y la hora para seguir estudiando. Pero todo el libro de Ruth está plasmado, está colmado de esos tips, de esas claves que nos van a llevar a nosotros a tener un éxito en el momento en el que reiniciamos nuestras vidas o retomamos las cosas en el Señor. Amén. Entonces, acompáñenme por favor a Ruth capítulo 1, verso 16. Yo sé que usted sabe la historia, y previo a los 15 versos anteriores, usted va a leer un preámbulo, ¿verdad?, un prefacio de lo que sucedió o de lo que antecedió precisamente en la vida de Noemí y de su familia, en donde aparece Ruth porque se une a uno de los hijos de Noemí, ¿verdad? Se hace su esposa. Entonces, dice la Biblia en el verso 16, porque de ahí realmente empezó o reinició la vida otra vez, o se retomó otra vez, óigame bien, la descendencia de Cristo Jesús. O sea, se había como estancado los antecesores del linaje de donde Cristo Jesús iba a venir. Yo sé que obviamente alguien podría decir, no, pues el Señor nació
Sí, pero la Biblia dice que tenía que tener una descendencia, ¿verdad? Y en este caso, la descendencia, la línea del Señor Jesús estaba estancada. Salud. Y entonces, hermano, hasta que aparece Ruth nuevamente, es que la línea del Señor Jesús vuelve otra vez, se reinicia para alcanzar precisamente esa promesa, la promesa del nacimiento de Cristo. Bueno, entonces, dice Ruth capítulo 1, verso 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Yo sé que ese verso usted se lo sabe, pero de memoria, ¿verdad? Porque tal vez hasta cuando se casó lo puso ahí en su invitación, ¿verdad? Entonces, de aquí yo quiero empezar a sacar precisamente las claves que se necesitan para que ese reinicio llegue al éxito. Porque realmente el reinicio, como le decía, para Ruth, para la descendencia del Señor, iba a culminar digamos así, en la primera meta volante que había que alcanzar, que era tener un hijo que prosiguiera esa descendencia, ¿va? O ese linaje. Y entonces, hermano amado, la primera clave es Ruth, precisamente. ¿Por qué? Porque Ruth viene, hermano, de una raíz que es la palabra Raá, así como se oye, ¿verdad? Tildada la nada más, Raá. Y lo que significa es ser pastor, significa apacentar, significa cuidar, y significa asociarse como amigo. De hecho, cuando usted busca solamente la palabra Ruth, lo primero que va a aparecer es amiga o amigo, ¿verdad? En sí, en eso lo resume. Pero buscando un poquito más a fondo nos damos cuenta que no solamente es un amigo así porque sí, ¿verdad? Sino porque es un socio, es alguien que se asocia con amistad. ¿Para qué? Para pastorear, para apacentar, para cuidar. Entonces usted recordará que el Señor Jesús, cuando vino, precisamente fue una de las cosas que hizo con sus discípulos, porque el Señor les dijo: ya no os llamaré más siervos, sino que les dijo, amigos. Sino amigos. Y cuando el Señor los hizo amigos, después de que el Señor murió y resucitó, usted recordará que el Señor llegó con Pedro, ¿verdad? Lo fue a buscar porque Pedrito ya se había ido, hermano, decepcionado de sí mismo, ¿verdad? Ya se había vuelto a su negocio otra vez. Y de pronto, cuando el Señor lo encuentra, le dice: Pedro, ¿me amas? Y entonces él le responde, ¿verdad? De las 3 veces, aún avergonzado, le dice: no, yo te quiero, ¿verdad? Y le dice una segunda vez: ¿me amas? Y él le dice: no, Señor, yo te quiero. Y la tercera vez mejor ya no le respondió, ¿verdad? Sino que le dijo: tú todo lo sabes, y entonces mejor dejémoslo hasta ahí. Pero de las 3 veces que el Señor le habló a Pedro, las 3 veces le dijo: ve y pastorea, ve y apacienta. Y una vez más: ve y pastorea. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque sencillamente, hermano, sucedió que Pedro tenía que reiniciar otra vez en su mente, tenía que volver a entender, Pedro, que el Señor no lo había llamado sino para ocupar una posición como la de Ruth, como amigo, como asociado. ¿Para qué? Para pastorear. Entonces, perdón por los gallos, ¿verdad? Pero es que esta juventud no nos deja todavía. Estamos cambiando de voz. No voy a desatar aquí un poquito. Y entonces viene y dice la palabra del Señor que Ruth se fue con Noemí. Es decir, la acompañó. Se hizo una compañera, pero no era para cualquier cosa, sino era para apacentar. Era para llegar, hermano, y pastorear. Y fíjese que es bien tremendo, porque el Señor entonces nos está llamando a nosotros a ser como Ruth. Que seamos nosotros, si usted quiere, pues socios de Dios, ¿verdad? Le podríamos llamar así, pero más que socios, amigos. Alguien que quiera apacentar, alguien que quiera cuidar. Y por eso, mire, hermano, qué importante es
que para que nosotros tengamos un reinicio con éxito, seamos o tomemos el papel de un pastor, o el papel pastoral, pues no lo voy a decir como un pastor, ¿verdad? Sino el papel pastoral, que es cuidar de los demás. Usted en primer lugar tiene que cuidar de los suyos. Ese es la primera grey que le dieron, ¿verdad? De su esposa, de sus hijos, de su esposo en el caso de las hermanas, de sus hijos. Ese es el lugar primario para cuidarlo. Pero no se puede hacer si uno no tiene la convicción pastoral en su vida. Si uno no tiene el cuidado de los suyos, si uno no se entrega para los suyos, que es que ese es el asunto. Porque la cosa es que la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ¿a qué nos está llamando el Señor? A dar la vida por los nuestros. Entonces, llámese hogar, llámese casa, llámese también la iglesia, ¿verdad? Porque, hermano, si a usted le llegan a hablar mal de un hermano, ¿qué hace? Oh, sí, yo ya sabía más, ese hermano es pero. Si yo le contara lo que sé de él, ¿así hace usted? No. ¿O qué hacemos cuando nos llegan a hablar mal de alguno de los de nuestra casa? De los de aquí. O usted de los que cuando el vecino se acerca, usted es a su mujer, sí que, no, y esa que no la conoce, esa que no vive, es una tigra, la desventurada. Así le habla. No, hermano, perdóneme, pero si a usted llega a decirle, no, es que esa es su mujer, no, espéreme un momentito, si está hablando de mi mujer. Incluso, aunque usted conozca que sus hijos son así algo traviesillos, ¿verdad? ¿Ustedes no les gusta que le hablen de sus hijos? ¿O sí? Pero sin embargo, hermano, entonces uno empieza a cuidar, uno tiene ese anhelo de cuidar, de pastorear, de apacentar, porque la palabra apacentar es llevar a un lugar donde hay pastos. Es decir, un rebaño que se lleva para que coma ahí y que se alimente mientras el pastor está cuidando que ninguna fiera venga y los devore. Ok, entonces usted y yo lo que necesitamos es hacernos al carácter y a la actitud de quien acompañamos. En este caso, Ruth, ¿a quién acompañaba? A Noemí. Ahora, ¿quién era Noemí? Perdón, era su suegra. Pero ¿qué significa Noemí? La palabra Noemí tiene varios significados. Pero, a ver si yo lo apunté, hermano, porque a veces se me olvida apuntar. De todas maneras, aquí está. Noemí significa deleitoso, dulce, significa felicidad, significa gratísimo, significa grato, significa hermoso y significa verdadero. Entonces, cuando se habla de Noemí, lo que tipifica a Noemí como tal, como Noemí, porque ella dice, a mí ya no me llamen más Noemí sino Mara, ¿verdad? Porque venía amargada. Pero en ese caso no, lo vamos a excluir. Pero lo que tipifica, lo que representa, ¿verdad? La sombra y la figura de Noemí en esos pasajes, como Noemí, es la sombra y la figura del Espíritu Santo de Dios. Porque ¿acaso no es el Espíritu, hermano, lo deleitoso de Dios, lo dulce de Dios, la felicidad, el gozo de Dios está en Él, ¿no? Es grato, es hermoso y es verdadero, porque la Biblia dice así. El Señor Jesús dijo, y el Espíritu entonces vendrá para enseñarles toda la verdad. Entonces quiere decir que el Espíritu es verdadero. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para convertirnos en Ruth? Hacernos al carácter y a la actitud de quien acompañamos. Entonces usted y yo debemos de tomar el carácter del Espíritu de Dios, la actitud del Espíritu de Dios. Claro, es conocer a Cristo, porque definitivamente el Espíritu nos va a llevar a ser como Cristo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Entonces, hermano, clave número 1, seamos como Ruth. Usted y yo necesitamos cuidar de los nuestros. Esa es la función del Espíritu para con nosotros.
Cuando usted se está desviando, el Espíritu viene y le habla y lo redarguye y le dice: shh, por ahí por donde vas no es el lugar correcto. Cuando nosotros hemos conocido al Señor, entonces el Espíritu nos habla. Esa es la gran diferencia entre el que conoce del Señor, el que le ha abierto su corazón al Señor, y el que no. Porque el que no peca deliberadamente y no le pasa nada. En alguna oportunidad decía el apóstol Ríos, ¿verdad? Otoniel Ríos Paredes: lo peor que le puede pasar a alguien creyendo que es hijo de Dios es que no le pase nada después de haber pecado. Porque entonces es dudoso que sea hijo de Dios. Yo creo que nosotros debemos de entender entonces que es mejor que nos pase algo, porque entonces quiere decir que el Espíritu nos está hablando y nos quiere llevar a formar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Ok, entonces clave número 1, dígale al que está al lado suyo: necesitamos ser como Ruth. Claro, y alguien podría decir: pero es una mujer, hermano, porque siempre se ven en las pequeñeces, ¿verdad? No lo agarran del lado espiritual, sino que como les conviene. Bueno. Número 2, clave número 2, le dice Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Entonces, la clave segunda es no apartarse de Noemí. No apartarse de Noemí, sencillamente. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, si nosotros nos apartamos de lo deleitoso, si nosotros nos apartamos de la felicidad, si nosotros nos apartamos de lo dulce, de lo que es grato para Dios, si nos apartamos de la verdad, entonces vamos a caer en mentira y vamos a llegar a ser desagradables para Dios. Y recuérdense que el Señor dijo, ¿verdad? Este es mi Hijo único, hablando de Cristo Jesús, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me complazco, el cual es grato para mí. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Entonces, todo aquel que se haga como Él, entonces va a ser grato para mí también. Pero ¿cómo nos vamos a formar en el carácter de Cristo? Porque el Espíritu Santo nos va a recordar a nosotros todo lo que el Señor enseñó, y aparte nos va a llevar a conocer toda la verdad. Eso es lo que dice Juan capítulo 8, me parece que es donde está. Incluso en el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay una versión que dice completamente libres, es decir, a plenitud. Amén. Entonces nosotros necesitamos no apartarnos. La Biblia dice que todo aquel que está lejos de Él, nada es y nada puede hacer. Entonces no debemos de apartarnos. Mire, hermano, yo sé que a veces, muchas veces hemos pecado, muchas veces hemos hecho cosas que no están bien en nuestra vida, pero ¿sabe cuál es el error garrafal, el error más terrible que un hombre que conoce de Dios y que conoce a Dios puede hacer? Es alejarse de la presencia del Señor. Eso es lo peor que puede hacer alguien. Lo peor que usted puede hacer en momentos de dificultad, en momentos de angustia, en momentos de pecado, hermano amado, es decir: ya no busco a Dios, ya no voy a la iglesia, ya porque seguramente ahí me van a poner el dedo y van a hacer un montón de cosas, van a hacer leña del árbol caído. Perdónenme, pero no. Aquí no, tiene razón, aquí no. Porque usted y yo sabemos y entendemos que la Biblia dice que aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces quiere decir que todos estamos propensos a caer, ¿verdad que sí? E incluso el mismo apóstol Pablo dijo: yo tengo una ley en mis miembros de pecado, contra la cual todos los días yo lucho, yo peleo, yo hago el esfuerzo por no caer en la tentación. Y sin embargo, me imagino que Pablo cayó en algunos momentos, ¿verdad? De hecho, yo creo que Pablo, uno de sus talones de Aquiles, ¿verdad? Era pero de mecha corta, hermano. Y bastante, ¿verdad? Pero bueno, tal vez algún día tendré la oportunidad de conocerle a ese extraordinario hombre de Dios. Entonces, hermano, yo creo que nosotros no debemos de apartarnos, por difícil que sea la situación, por dura que sea la situación. Mire, por grande que sintamos que es nuestro pecado, porque el pecado
no tiene tamaño, ¿verdad? El pecado es pecado delante de los ojos de Dios. Sin embargo, nosotros